corresponde al tema 26. Pero ya les dije que les adelantamos temas 27 y 28, que eran géneros especiales, para poder tener la información de la actividad dirigida. De útil que tuvieran el tiempo para prepararse y eso, por si acaso tenían un oficio parcial o qué sé yo. Entonces, así como en el primer bloque comenzamos con generalidades, cualquier de libro, respuesta inmune, generalidades. Al final vamos con las bacterias especiales, que no son del montón, que no son aquellas típicas que estudiamos como en el segundo bloque. Entonces, hoy corresponde a las espiroquetas. ¿Qué significará espiroquetas? ¿Ah? Espirales, o sea, que tienen forma de espiral. Cada una de esas ondas se va a llamar una espiral, ¿ok? Giros, ok, comenzamos bien. Aquí tenemos entonces los géneros representativos de las espiroquetas. Son 3: Borrelia, Treponema y Leptospira. Cada uno de ellos con su forma muy particular. Entre estas, por ejemplo, las espiras son laxas, son irregulares, ¿verdad? Son de acuerdo a donde caiga y de acuerdo a la especie y todo eso. Pero miren cómo puede ser así. En una práctica, la 1, la morfología bacteriana, cuesta un poco, son muy finas, muy finas, y la hicimos con una coloración especial. ¿Quién recuerda que vimos y que recuerda que estaba coloreada con blanco, sin gris, con qué? Con guinza, muy bien, coloreada con guinza. Esta es con contraste de fase. Tenemos el género Treponema, que tiene las espiras equidistantes. Mira cómo es muy simétrico, ¿ok? Y aunque aquí están muy mínimas, terminan en forma. Y esta que sería, miren las espiras, y esta termina en forma. Este termina en forma de gancho. Vamos a avanzar. Tiene 4 objetivos, quiere decir que tiene su punto en un parcial, que tiene solo 6 temas, porque le estamos sacando 2 temas y eran 8 al principio, ¿verdad? Sacamos los 6 temas, uno de los temas tiene 4, tiene bastante peso. Taxonómicamente, esto entra dentro del grupo de los patógenos, aun cuando existen ciertas especies que forman parte de la microbiota, algunas son microbiota. Estos géneros que vamos a estudiar pertenecen al orden Espiroquetae, ¿verdad? Y hay 2 familias, Espiroquetácea y Leptospirácea, porque pues allí están incluidos esos géneros. Tenemos dentro de estas familias 2 géneros, el género Borrelia, el género Treponema, con sus correspondientes especies. ¿Okay? Borrelia buxeri, Borrelia recurrentis y otras especies de Borrelia muchísimas, muchas de las cuales afectan a los animales y o transmitidas por vectores, ¿verdad? Garrapatas, eso lo vamos a ver en la actividad dirigida, bueno, no, en este caso estoy de verdad, estoy dormida, entonces mal. Me estoy viendo con borrelias, estas sí tienen que ver con la transmisión de garrapatas, pero yo iba a ir con otros géneros. Leptospira, si han oído hablar de una enfermedad asociada, la leptospirosis, ¿sí? Y el treponema tiene una particularidad, que es tan variada sus características y gracias a la biología molecular se ha hecho la tipificación y tenemos que no basta con decir treponema pálido, sino que hay una subespecie dentro de cada uno. Entonces treponema pálido, subespecie pálido, treponema pálido, subespecie partenoide y así, ¿no? Y treponema pálido, subespecie endémica. Esto acá es para que vean el mapa de lo que vamos a estudiar de las especies de importancia médica. Acá tenemos que son
más de 17 especies del género Leptospira, y a su vez este género, que tiene unas especies muy características, tiene 0 bares. Si al momento del parcial coloquemos una especie de Treponema, tenemos que colocar Treponema pallidum, subespecie pallidum, Sí, porque el problema es que anteriormente se pensaba que había una sola Treponema pallidum y había Treponema endémico, pero resulta que es el mismo género, básicamente tiene una parte de su genoma, es igual para todos, y donde varía en la última fase, entonces hay que colocarlo de esta manera, así como subespecie pallidum. Okay. Muy bien la aclaratoria de su delegada de confianza. Entonces, características generales de las espiroquetas, o sea, tiene que ver con la estructura, con bacilos largos, ¿verdad? Claro, es bacilar, pero entonces con estas espiras, obviamente, es como un acordeón, ¿verdad? Tienen a ser mucho más largas, pero como tienen una forma que es más o menos rígida, más rígida que una bacteria normal, ella tiene su flexibilidad para moverse, pero por la presencia del flagelo que vamos a conversar a continuación, van a ver entonces esa variedad. Son muy delgadas, helicoidales, formando una espira. Esto que ya vimos anteriormente. Es flexible porque se mueve en diferentes direcciones, pero ya vamos a ver que su flagelo no tiene nada que ver con la locomoción que nosotros estábamos acostumbrados a ver en las otras bacterias flageladas. ¿Okay? Este es un endoflagelo. Aquellos son unos flagelos externos que simplemente si es periférico, si es monotrítico, células individuales, o sea, células procariotas individuales que se van a dividir igualmente como ya lo conocí. Contra la pared celular tiene una pared tipo gram negativo. Tipo gram negativo porque tiene una membrana laminar, tiene una capa muy fina de peptidoglicano, pero en este caso no tiene lipopolisacáridos. O sea, es extraño, pero no tiene o sea, este tipo, ¿verdad? No es aquí, no es exactamente como este, digo tipo gram negativo, pero tienen que hacer la salvedad que si tiene peptidoglicano, si tiene esta membrana terlaminar, más no tiene el lipopolisacárido. Más adelante creo que tengo escrito eso específicamente. El flagelo del cual les estoy conversando es un endoflagelo, quiere decir que está dentro de la estructura de la espiroqueta. Tiene fibras axiales o un flagelo periplasmático. O sea, estos son, ¿saben? Como si usted ve un cablecito, eso que tiene dentro de una cosa. Micrófono. Ajá. Hay una cosa de computadora, como una cinta que tiene como unos pelos todos alrededor. Es una cosa parecida, ¿verdad? Entro, ¿verdad? De tal manera que el movimiento que le permite es el sacacorcho o el tirabuzón, ¿verdad? Porque está dentro. Algunas veces han hecho el bolito de una chapita aplastada y más o menos así, ¿verdad? Que está uno y entonces se mueve de una manera muy particular. Cada uno de los géneros habla de que tiene muchas fibras axiales, dice de 2 hasta 200, pero aquí están vendiendo las espiroquetas en general, las de vida libre, las que no nos afectan al hombre. No los tres géneros que nos interesan tienen esta cantidad. Hay otras espiroquetas de vida libre o que afectan a los animales en otros casos. Entonces, aquí habla de la generalidad de todas las espiroquetas. ¿Okay? Pero prestemos la atención a estos tres géneros. Dice, tiene 6 fibras axiales. 6 fibras axiales es equivalente a 3 pares. 3 pares ahorita lo vamos a ver particularmente. Entonces, este es un corte transversal y estamos viendo, entonces, estos puntos que se ven acá son esos pelos axiales.
Entonces el movimiento típico sería rotación, flexión, extensión y tirabuzón o sacacorcho. Okay. Esto sería una imagen representativa, ¿verdad? El flagelo rodea ese cilindro. Este sería, miren, aquí está con la estructura interna, esta película y tiene todo esto. Y está la membrana externa, la membrana interna que es la citoplasmática. ¿Okay? Entonces todo está señalado. Y el endoflagelo aquí se ve casi que representativo, como si fueran unos pelitos. Tiene un punto de entrada, un punto de inserción, se llama eso. Punto de inserción acá y acá, ¿ves? Vamos a seguir. Hay muchas imágenes. Aquí tienen otra imagen. Aquí tienen esta imagen y esta es por biología molecular. Perdón, con el microscopio electrónico. 1964. Ese es el año de nacimiento. Entonces, cuando ya aparecía esa herramienta de microscopio electrónico, entonces es como cuando Newman Hawking, voy a ver agua de estanque, sarro dental, semen, lo que sea que se le atravesara quería verlo. Esta gente que puso esta herramienta a la disposición de todos, también quería ver todo, y obviamente este es un descubrimiento. ¿Vieron esto? Lo que yo les digo que como las cintas esas de computadora que tienen muchos pelos acá. Entonces, bueno, un poco para que vieran la estructura. Y esto sería un corte entonces transversal, enfrente, ahí tienen los elementos indispensables, el nucleoide, los ribosomas, porque si no, como la síntesis, ¿verdad? Tienen las fibras axiales, todos estos punticos que están acá, y el cilindro, todo lo que está, ribosomas, membranas, etc. Fisiológicamente, ellas, en cuanto a los requerimientos de oxígeno, toleran el oxígeno, o sea, son microaerofílicos, algunos de ellos, vamos a ver, van desde aerobios a anaerobios estrictos, pasan por toda la gama de los requerimientos. Algunas cepas que son de vida libre son aerobias, están en la naturaleza, en el agua, en todo partes. Y hay otros que son anaerobios estrictos, pero las de importancia médica que vamos a ver acá, varios de ellos son microaerofílicos. Ya vamos a ver, cada uno tiene su particularidad. Fermentan y oxidan azúcares y aminoácidos, es decir, dependiendo si se va por la vía respiratoria, la vía fermentativa, etc. Entonces, esto es general, ¿sí? Estas características. Y el hábitat, obvio, aquí está. Vida libre en ambientes ricos en materia orgánica, por ejemplo. Hay saprófitos también y hay patógenos. Hay algunos que son parte de la flora, los patógenos van a ser siempre exógenos. Nos van a llegar, un patógeno llega prácticamente, si no consigue a un individuo inmunocompetente que pueda eliminar por su efecto inmune, de inmediato va a enfermar. Es un patógeno. Ahora entonces, particularidades del género Treponema, ya dijimos cómo es la espira, ¿verdad? Todas muy simétricas y terminando en forma estrictamente, mira, aquí tenemos vamos directamente a lo que está en color, ¿verdad? Que sería Treponema pallidum, subespecie pallidum. Esta es la enfermedad que causa. Ustedes han oído hablar, han visto sífilis. Treponema pallidum, subespecie perpena, que causa la flambesia. La subespecie endémica causa la sífilis endémica o vejez. Lo voy a mostrar aquí en nuestro continente, ¿verdad? De las Américas no se presenta, es más africano, más oriental. La pinta o mal de pinto, a pesar de que nosotros no hablamos de las patologías, quiero mostrarles cómo se ve. Entonces, la sífilis es lo que más nosotros hemos oído, visto, conocido acerca de ello. El chancro limpio, blando, se llama chancro sifilítico, ¿verdad? Que es no doloroso, etcétera. En una sífilis primaria, secundaria, terciaria, puede haber, esto lo vemos en sexto cuando vamos a profundamente, ¿ok? Y en el caso de enfermedades asociadas, por ejemplo, flambesia, estas son dos presentaciones muy extremas. Son típicas fotos que salen
literatura bien conocida. Y la pinta o mal de pinto, ¿verdad? Que entonces tiene que hacerse el diagnóstico diferencial. Nosotros decimos aquí no lo hay, pero es que ahorita la gente de aquí va para allá, la gente de allá para acá, etc. Entonces todo puede pasar. ¿Okay? Eso era antes que estaba mucho. Ok, de las características del estreponema, entonces la espiroqueta, los extremos son rectos, ya lo dijimos. El tamaño, mire que el ancho, de 0,1 a 0,2 es mínimo, ¿verdad? Micra, 0,1 a 0,2. Es decir, ¿cuántos nanómetros? De 100 a 200 nanómetros, ¿ok? Es lo mismo que decir 0,1 a 0,2 micras. Y de largo de 6 a 20, ¿ok? Micras. Esto sería un acúmulo que puede estar en un material que ha sido filtrado, ¿verdad? Que haya unos poros y ahí entonces se quedan estas espiroquetas, o también provenientes de una lesión del paciente y luego visto en microscopía para que podamos detectarlo. La separación de las micras. Y aquí tiene 3 pares de endoflagelos, lo que le decía yo, o sea, son 6 pelos axiales. 3 pares de endoflagelos, 6 pelos axiales. La especie tipo es Treponema pallidum. Es completamente patógena, no va a ser nunca parte de la flora normal. Así se ve. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se ve. Esta mucosa no nos vamos a detener mucho en las otras características, sino porque entonces el hábitat, ya les dije que es muy variado, va desde las de vida libre, por ejemplo, saprófitas, las de flora normal en humanos, vamos a conseguir en placa dental, en intestino, en genitales, ¿ok? Hay algunas subespecies que son flora normal, pero que no hemos estudiado, primero es difícil cultivarlas, ¿ok? Entonces se dejan desapercibidos. Nosotros, antes, yo les comenté tal vez a uno de los grupos, práctica de 3, que tomábamos muestras de algunas zonas, tomábamos desarrollo dental, tratando de buscar este tipo de espiroqueta, pero costaba mucho porque, bueno, hay anaerobio, entonces uno hace el grano, entonces como teníamos que cultivar y no se cultivaba, no crecía, entonces no nos daba resultado para lo que queríamos. Se les presenta una muestra que tomamos siempre, buscamos un voluntario de espiroqueta media con una coloración de 15 para que la vean. Me gusta mucho, yo lo hice con un poquito de imaginación, es así, asado, miren aquí, miren allá, con una pelucita que no sople por ahí que es mínima. Y las patógenas, ¿verdad? Que vamos a encontrar entonces en los genitales en el caso de la sífilis, ¿verdad? Que va a pasar de una persona a otra persona. Fisiológicamente son los que son flora normales, especies que son flora normal, son anaerobios facultativos. Tienen las herramientas para irse por cualquiera de las dos vías. Pero Treponema pallidum, en general, subespecie pallidum, subespecie pertene, todo esto, son microaerofílicos, pero bien micro, porque nosotros hablamos de 5 a 10 microaerofílicos. Esto dice por debajo o hasta 4%, menos de 5, ¿ves? Esta no se logra, ellos no se lograrían nunca en la jarra esa artesanal que tenemos nosotros. Es una caramelera, es una jarrita especial que tiene su cierre hermético, tiene un tornillo arriba, ahí se intercambia, se coloca un sobre que se rompe y entonces hay intercambio de gases allí y se elimina prácticamente por completo el oxígeno, ¿no? Dejando solamente la cantidad necesaria. Ok. Eso es que no se ha podido, lo malo es que no dura casi tiempo, que se puede hacer, hay especímenes están vivos y tal, pero debe haber algún otro requerimiento que no le permita, pues, hasta ahora. No sé, no se ha puesto nadie, ustedes no quieren investigar, nadie se ha puesto a buscarlo. Debe ser porque no da plática, eso no da plática. Y las especies no patógenas se cultivan también en diferentes tejidos. Son sensibles al calor de la desecación, a distintos componentes pues,
que serían químicos, agentes químicos que utilizamos para la desinfección de áreas, etc. Mercurio, bismuto. La membrana externa, aquí está, no tiene lipopolisacáridos, ¿ok? Es tipo gram negativo por la membrana trilaminar y por la pequeña capa de péptido glucano, pero no tiene, y es un antígeno somal, posee esas proteínas que, de verdad, que están unidas a lípidos, eso que hablamos en la presentación del primer bloque, los que presentaron las pruebas treponémicas, no treponémicas, ¿cómo se llamaba el antígeno que se utiliza para el BDPR, el RPR? Tiene que ver con el corazón, con el cardiolipinas, ¿sí se acuerdan? Ajá. Proteínas de membrana que dicen entonces a los anticuerpos específicos, estas utilizadas en las pruebas no treponémicas. Son no treponémicas porque no son específicas. Okay. Entonces la cardiolipina, el componente de esa membrana. En los factores de virulencia, entonces adhesinas para poderse anclar en el sitio, porque afectan mucosas, por ejemplo. Entonces, si no hay algo que le permita quedarse allí, va a ser difícil, va a ser arrastrado. Activan la respuesta inmune, ¿verdad? Y no tienen los lipopolisacáridos, pero secretan hialuronidasa, que es una enzima, ¿verdad?, que va a destruir y por tanto el ácido hialurónico lo desdobla. Entonces le permite pasearse pues por toda esa área, favorece entonces la invasión vascular. Produce fibronectina, la capa mucoide, por ejemplo, es antifagocítica. Por eso, además de lo grande que es, qué sé yo, es antifagocítica y otras características. Que va a inhibir el contacto con anticuerpos y por tanto no va a poder controlar, neutralizarlo. Y si no lo neutraliza, va a conseguir células blancas para infectar, etc. Y a veces no es obvio. En el caso de sífilis, a veces la persona ha estado en contacto y no sabe, no detectó, no se vio un chancro sifilítico inicial, sea caballero o masculino o femenino, y solo se sabe cuando está en una sífilis secundaria, imagínense ustedes. Entonces, es tardía, porque no todas las personas pueden verse afectadas de la misma manera. O sea, hay una gama muy amplia de la relación microbio-hospedador. Lo mencioné yo en alguna parte allí que decía, unas eran transformantes, unas eran latentes, o en otros casos se padece la enfermedad y en otros casos es prácticamente asintomático. Puedes portarlo, no tiene síntomas, no ves como una enfermedad, pero puede ser portador de esto. ¿Cómo se identifican normalmente estas bacterias del Escherichia treponema? No se tiñen con Gram, con Giemsa cuestan un poco, por eso se utilizan modificadas, por ejemplo, tinciones modificadas, por ejemplo, con la base de Giemsa, con Rai, hay una mezcla allí que puede ayudar, pero hay otras formas de detectarlo. Una de ellas sería haciendo un examen en fresco de las lesiones conocidas como el chancro, o si, por ejemplo, observándolo en el fresco en el microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro, con las tres fases, vamos a ver que todo alrededor está oscuro y lo que brille deje pasar la luz, ¿verdad? Y va a ser en forma de, aquí está, son súper pequeñitas. Usted lo está viendo, es como puras estrellitas, se ve muy brillante, y lo demás se ve todo oscuro. Aquí tienen la tinción de plata, si es una tinción de elección y se ve de esta manera, ¿ves? Se ve con un color violeta sobre un fondo amarillo. También hay otras que, estas tinciones de plata son unas que se llaman Fontana y esta es Tribondi, por ejemplo, ustedes hablan francés. Ustedes, aquí no hay franceses. Siempre hay unos grupos de gente que ha ido a la ciencia francesa, que sabe y todo se inhibe, pero hay gente que sí dice, yo no sé, para que nos vean eso. También se puede detectar mediante la inmunofluorescencia directa.
directa porque es un antígeno lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces me valgo de anticuerpos antitreponémicos que están marcados con un fluoróforo allí que yo voy a ver dependiendo de lo que utilice, entonces va a ver el brillo como debe ser. Aquí en este caso se ve verde, aquí se ve amarillo, dependiendo el colorante que estemos utilizando. También se puede hacer por PCR infalible, ¿verdad? Con los planes adecuados, esperas es rápida y no tiene márgenes de errores en este caso. Está negativo, aquí está emisión de plata, es como una lámina extra copiada. Ok. Vamos al género Borrelia. Ya les dije que las espigas son laxas, son completamente irregulares, no hay ningún tipo de estructura. Aquí tenemos las especies en color, Borrelia burgdorferi. ¿Se han oído hablar de Borrelia? ¿Sí? ¿Qué enfermedad causa? Bueno, para la actividad dirigida. Muy bien, para la actividad dirigida de ahorita ya se suponía que era prelada el tema de, ¿verdad? Para que tuvieran una idea, pero ya hicieron las investigaciones. Borrelias recurrentes también causan enfermedad de Lyme, ¿verdad? O fiebre ambulante, ondulada, etc. Y otras especies. Fiebre epidémica, eso lo van a explicar en la actividad dirigida. ¿Cuál es murina? ¿Cuál es? Y es un poco para que vean el tipo. Miren esto como un Target, la tienda Target, por esa misma razón. Enfermedad de Lyme, así tal cual. Entonces, no es tatuaje, no es nada de eso, es como causa en el centro de la picadura y bueno, la fiebre recurrente normalmente asociada a un rash de este tipo, una infección, etc. Pero eso no nos pertenece darlo de esta manera. Las características estructurales son un poquito más largas, ¿vieron? Y más gruesecitas, de hecho se ve diferente, ¿vieron? Más gruesecitas y más largas. Hay pocas espiras, son laxas, irregulares. Las separaciones son de 2 a 4, pero es como aquella que es una espira una micra entre espira y espira. Las fibras axiales van entre 7 y 20. O sea, es por encima de las treponémicas, de las 6 fibras axiales. La flexibilidad es de rotación y extensión. La pared, bueno, esto es una generalidad de todo el estudio. Y aquí tienen en una imagen, un campo que estamos viendo cómo se ve esta espira sencilla, de las más comunes. El hábitat entonces se mantiene en la naturaleza, en los mamíferos, o sea, en general, y son a través de vectores que llegan a nosotros. Si nosotros le invadimos ese ecosistema, esa vida, entonces nos puede llegar. Sea porque vamos de campamento, sea porque hagamos un tema. Y en esta actividad de vida, pues van a decir cuál sería la gente, porque vectores hay muchos, hay pulgas, hay garrapatas, hay piojos, hay diversos tipos. Va a depender del tipo de agente, cuál vector es permisivo y de cómo llega al otro hospedero. Fisiológicamente, entonces son nutricionalmente son bastante exigentes, por eso hace el cultivo muy difícil, ¿ok? Medios líquidos tienen que tener siempre sangre, suero, fetal bovino para enriquecer, de manera que le permita entonces su metabolismo, porque puedan obtener todos los requerimientos necesarios. Son también clasificados como microaerofílicos o microaerofílicos. Pueden sobrevivir a 4 grados durante meses, o sea que son mucho más resistentes que en el género Treponema. Es muy frágil el género Treponema. Sí. Y como pueden vivir dentro de pueden crecer en unos medios artificiales, pues mucho más sensible. Antigénicamente, la borrelia tiene una variación antigénica que se conoce, reordenamiento genético permite que cause una fiebre que se llama la fiebre ondulante, ¿verdad? Porque no es que, recayó, es la misma naturaleza de este tipo, esa variedad antigénica, etcétera, ¿verdad? Que da una fiebre, cada tiempo entonces se forma un anticuerpo, así como el virus de influenza, así como por ese shift
antigénico que existe. Entonces se consiguen las espiroquetas solo en el periodo, en una parte del periodo y en otro no, porque el anticuerpo puede neutralizar, y luego hay una como repoblación y luego, ¿entiendes? Es una característica pues, de esta enfermedad. Hay que aprender a buscarla, a verla con las características epidemiológicas. Cuando usted esté haciendo su revista para hacerle la historia a este paciente, todo es importante, de dónde proviene, ha salido últimamente, hace cuánto, todas esas cosas son importantes, sobre todo cuando una persona te dice, tengo unas fiebres, ya tengo tanto tiempo, que me da, se me quita, no sé qué, usted tiene que empezar a pensar en esa cabecita, cualquier agente, cuál será, para hacerle su diagnóstico diferencial, ¿ok? Entonces, cosas claves que no se nos pueden pasar, porque entonces, como uno empiezan a mandarle a hacer exámenes y todo va negativo, se le agota la plata, el paciente se cansó, no sé qué, y mientras tanto progresando, ¿verdad? Y hay unas consecuencias mayores. En este caso, no producen exotoxinas, por ejemplo. En el género Borrelia hay una pequeña cantidad de endotoxina, ¿verdad? Que sería como el lipopolisacárido. Lo nombran así como la endotoxina como tal, pero no es lo común. La Borrelia monoferi, por ejemplo, ella presenta unas moléculas que son de superficie que van entonces a interferir con el sistema de complemento. Y se supone que el sistema de complemento en la inmunidad innata va a actuar contra estas bacterias extracelulares, ¿verdad? Para eliminarlas, de alguna forma lisarlas, complejo de taque de membrana, etc. Entonces, esto sería como un mecanismo de evasión, porque si no evaden esa respuesta humoral de la respuesta innata, sería como una característica, perdón, evasión del sistema de complemento, que sería la lisis, entonces permitiéndole dividirse y llegar a más sitios, a más nichos. Borrelia recurrente, allá hablamos de Borrelia burgdorferi. Podemos verlo con guinza modificada o bright. Es una mezcla de unos colorantes ácidos base para obtener un color que no es tan violeta como lo vimos en guinza, que tiene un color como intenso, no sé, morado obispo, que llaman, como el color de los obispos, un morado distinto, se ve distinto y permite ver. Miren esto aquí, por ejemplo, esta estructura, aquí son glóbulos rojos. Miren el tamaño de la espira, de la espiroqueta que estamos viendo allí, bastante grande. Que los glóbulos rojos son bastante grandes. Examen directo podemos hacerlo podemos hacerlo con la coloración de Gram, podemos hacerlo con inmunofluorescencia, marcándola con anticuerpos específicos. El cultivo se hace en medios muy enriquecidos, eso todo lo que está aquí, muy enriquecido con todos los nutrientes que dijimos, que puede ser suelo fechampolino, para enriquecer el medio, para poder vivir. No va a crecer en un medio así, nutritivo, una cara ahí, un caldito más. Muy complejos son los requerimientos de oxígeno. El crecimiento es muy, muy lento, por eso para el diagnóstico se hace muy, muy difícil por esa vía. Es preferible irse por PCR, pruebas que son específicas. Si estamos en el periodo donde esté el antígeno, porque si ya la persona, no, yo hace 3 semanas me fui de vacaciones, estuve de campamento, ya ahí no vamos a encontrar. En muchos casos no vamos a encontrar, en otros casos sí. Y por último, el género leptospira, que causa una enfermedad que se llama leptospirosis, que también ha sido muy ignorada y no se piensa, y por no pensarla hemos tenido pérdidas bastante, mucho más frecuentes de las que se puede aparecer, porque ahorita que están empezando a insertarse en el hospital a partir del siguiente semestre, van a ver que es más común. Forma de gancho, ¿verdad? Los extremos.
¿Entienden? Entonces las especies patógenas son Leptospira interroga, Sensulato. Esto tiene que ver con Acerobares, que es una división por debajo de especies, por debajo de subespecies, ¿se acuerdan? Leptospira biflexa, también Sensulato, otras especies de Leptospira y los Cerobares. Esta Leptospira, nosotros éramos un centro de referencia. Tenemos el microscopio de la fase G para campus puro y el Instituto Nacional de Higiene nos daba los 23, 24 cerobares que afectan al hombre, más frecuentemente encontrados como patógenos de las enfermedades en todo el país. Ellos daban los antígenos, cada uno separado, cada tubo, etc. Pero teníamos que comprar el suplemento costosísimo, a preparar el medio, un medio especial, al cual se le agregaba el suplemento de enriquecimiento y hacer las semanales para tener el antígeno allí para cuando llegara un posible paciente hacer entonces las pruebas de microaglutinación, pero era mucho más costoso mantener las cepas todo el tiempo y los médicos ya no lo pensaban, etc. Entonces por años haciendo esto y muy pocas veces llegamos a hacer diagnóstico cuando se buscaban cifras. Era de forma aguda, de repente hizo una ictericia y se puso muy malo, una muchacha muy joven, etcétera. Esas se hicieron porque hubo como un brote grande, hace aproximadamente unos 10 a 12 años atrás. Entonces, en esos casos sí, y empezamos a ir a los centros médicos para decirle a los médicos que estábamos acá para poder referir, etcétera. Se hacían también pruebas serológicas para saber si sueros pareados, quiere decir que se toma el primer suero y luego se titula para ver en 2 semanas si hay aumento en este caso en el suero pareado, ¿verdad? O si no hubo aumento, lo que indicaba que la enfermedad estaba activa o no. Entonces ya eso se dejó de hacer. Pero acá era para que vieran censurar en sentido amplio, eso tiene que ver con pruebas moleculares. Esto porque le trae una imagen de cada una de las enfermedades. Hay hemorragia, hay ictericia, en los casos de pacientes afectados por leptospira, los diversos cerobares. Miren cómo se ve este paciente aquí. Que en principio, si no se piensa, en principio, si no hay ninguno de los otros síntomas, sino van a empezar a pensar que son problemas vasculares, que son insuficiencia venosa, que son tal, o que hay ético, qué sé yo, y no es nada de eso. Por eso les digo que si no pensamos, no buscamos, no vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, de largo entre 4 y 18, o sea que es más pequeña que todas las otras. Tan pequeña que se ve como en el brillo, en el microscopio de campo puro. Muy difícil de cultivar, etc. Tenemos enganchos, muy repetitiva. Fibras axiales solamente 2, que son tan chiquititos, ¿ves? Solamente 2. Rotación, expresión, proteínas, bueno, aquí les habla de su participación en la quimiotaxia, por ejemplo, de las borreguilas y los treponemas. Entonces, llamados al sitio, esto de verdad se la iba a quitar de ahí, de las láminas, ¿verdad? Por esta variedad, todas estas características antigénicas que tiene todas las formas de recombinación, o sea, es mucho más complejo, por eso los cerobares, por eso no es nada más una subespecie, ¿entienden? Es demasiado complicada la cosa para el diagnóstico, no se los voy a dar. Lo que sí quedó aquí en esta lámina todavía es que son bastante sensibles, es decir, a la desecación, a la luz solar, que van a morir muy fácilmente. Es más, si dejábamos por alguna casualidad la gradilla de lo que se estaba, teníamos que repicar, quiere decir, de los tubos viejos, los tengo afuera para repicar, poner una porción de esa en un tubo con suplemento y medio de cultivo nuevo, y se dejaba la gradilla vieja afuera, y prácticamente al final del día que nos íbamos, vamos a mirarlo en el microscopio, muerticas, muy, muy sensibles al calor, a todas esas, a la luz solar, etc. Entonces, más o menos un pH ácido, por eso el pH ahí era neutro
a 7.1, a 7.2, o sea, pero ya por debajo no sobrevive. Y también resiste, quiere decir que se mantienen viables en agua, por eso se encuentran con la gente. Después de estas lluvias, de una, como estas que estamos teniendo en muchas zonas, va a revolver las madrigueras donde están las ratas, que son los reservorios, ¿verdad? La rata de rato. Eso de que si las latas de Coca-Cola, las latas de cerveza, en un almacén donde haya ratas y la orina de ratas, por ahí sale la leptospira. Y en realidad eso ha sucedido. Se trae a colación porque ha habido casos donde la referencia es que la niña está sin limpiar la tapa y tal, con orina de roedores de este tipo, puede ser la forma. O las personas que trabajan limpiando las alcantarillas, haciendo esas cosas, si no se colocan botas de goma, de hule, que les protejan, también puede. Usted puede andar mal calzado, sin tener nada más con una abrasión, le hicieron las uñas, se las cortaron muy cercanos, qué sé yo, por ahí puede entrar la gente. Sí, tiene que ser reciente, o sea, es decir, que por ejemplo, si no es lo mismo en un almacén cerrado o una cantidad, porque ahí viven las ratas y se queda, y usted saca y lleva la vaca una fría, no sé qué, ahí se la brindó. Pero obviamente si ya anda en el camión, con el sol, con la cosa, en el sitio donde está, no va a ser. Esto es para que vean que sí hay una posibilidad, no es que en todos los casos, sino como hubo ese caso de referencia, entonces empezó a hacerse viral, y eso es que no había celular en ese momento, y por eso, para que sepamos. El hábitat se aprovecha de vida libre, ¿verdad? En aguas limpias o estancadas. Puede ser limpias también, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, hay casas, hay hogares donde hay ratas. Hay techo de zinc, hay cielo raso, donde ellos consiguen, entonces, bueno, aunque almacenar agua limpia, porque no hay por la tubería, y entonces le dejaron la tapa afuera, lo que sea, puede haber contaminación allí con orina de esos roedores o de los reservorios, como tal. Bueno, en este caso bien, tiene como huésped diversos tipos de mamíferos, reptiles, anfibios, por eso lo de las aguas. Pero los roedores sí son reservorios también de esta gente sin causar ningún reservorio, es de donde se multiplica la gente sin causarle daño. En cambio, patógenos también de animales son la zoonosis, ¿verdad? Los agentes. Cultivo, este es el medio que yo les decía, MHJ, y se le agrega el suplemento, hay otro, Fletcher, Stuart, se le agrega un suplemento, se cultiva de 28 a 30 grados, no se cultiva a 37, más bien más fresco, más frío como temperatura ambiente. Y el crecimiento es cada 18 horas más o menos, quiere decir que nosotros teníamos que hacer los repiques semanales para que ellos no se murieran. Y ellos sí son aerobios estrictos, no las leptospiras. Bueno, ahí están los factores de virulencia. Hay dos tipos de mollicinas, por ejemplo, esas lipoproteínas de la fibromielasa y la fosfolipasa. Tenemos la hialuronidasa, que todo el mundo la conoce. Antigénicamente varían. Este lipopolisacárido, que es muy variado, es distinto en cada uno de los grupos. Por eso les dije que no es tan sencillo su taxonomía. Es muy, muy variada. Y no me voy a poner. Esta es la parte externa. Porque es demasiado que es para preguntar como para meterse. Pero sí se llama, hay 0 grupos y 0 bares. Grupos de 0 bares son antígenos comunes. Y en cambio, la unidad básica taxonómica serían los 0 bares. Treponema. Tienen lipopolisacáridos las otras dos y el treponema no lo tiene, específicamente. Miren todos los 0 bares. Yo les di 23, hay 25. Teníamos que cultivar cada uno de los tubos, nomenclaturas. Si uno se equivoca, porque eso es todo translúcido, el medio es translúcido, el suplemento es translúcido, entonces nosotros haciendo los repiques
nadie lo puede distraer bajo la campana de flujo laminar, allá en una parte oscura que no los llevamos porque no había, ahí hay una campana solita que era para eso. Entonces hay que hacerlo muy cuidadosamente para no mezclar. Ellas son distintas, ustedes no lo van a creer. Hay una que parece como si fuera, que tuvieran como flexibles, no sé cómo es la palabra. Parecía un puntito y resulta que se estira, ¿verdad? Ellas cuando se están moviendo se ven estiraditas, pero se ven, si ustedes lo vieran solito fijo ahí, en el microscopio, de todo esto se lo vale, complicadísimo. Lo íbamos a pedir otra vez para hacerlo, pero hay que dedicarle, no teníamos docentes ni para hacerla, hay que dedicarle mucho tiempo a esto para lo de no hay nadie mandando las referencias. ¿Qué se hace? Se envía a otro sitio donde sí, aunque sean en el Instituto Nacional de Higiene, se puede hacer. Ellos tienen el sitio, los cultivos. Antes se hacía en un laboratorio que está por acá, por Guanare, que es un centro regional, pero también debo de hacer. Este sería, miren, el microscopio a campo oscuro. Vieron cómo se enrolla, se pone pequeñito y de repente largo. Esto no es liso, esto las espiras están ahí como si fuera un corrientazo que le da una cosa chiquitica, se ve aquí como si fuera liso, en realidad no es liso. Bueno, la tinción de plata, que es un Fontana modificado, me ayuda a verlo así oscuro. Si utilizo inmunofluorescencia, pues se va a ver del color que yo le esté utilizando el anticuerpo. Así se ve el crecimiento, ¿verdad? Nada más esta opacidad que se ve ahí. Y de ahí si tomo, para verlo en el microscopio de campo, se va a ver moviendo. Esta fase que está acá es donde está el precipitado de ellas, del crecimiento. Muy lenta, cada 18 horas la división, así como microarteria, tuberculosis. Bueno, cultivos puros, una semana, por eso nosotros se tenía que hasta tantas semanas y decir negativo, los serovarios. La PCR solamente fragmentos, o sea, del antígeno, pero sí tenemos que estar no puede ser con suero, o sea, yo tengo que tener el antígeno para hacer PCR, tengo que tener el ADN del material genómico. Este cuadrito se lo traje para que lo rellenen, hagan una comparación, pues de importancia, característica, hábitat de cada uno de ellos, puede ser la especie típica y alguna otra extra. Esto no es espagueti, no es nada de eso, son espiroquitas, son dañinas, son verdaderamente dañinas y hay que dejarla aquí como un agente causal también, ¿ok? Para que no se les olvide.